poder compartir con todos ustedes. Qué gozoso me siento de poderlos volver a ver. La verdad no es que quiera elogiarlos, pero cada vez los veo como más guapos, más relucientes. Yo sé que es la gracia de Dios la que nos embellece, amén. Dijo el animalito, la zorrita a los zorritos: mis hijos huelen bien. Siempre los hijos de Dios vamos a estar ahí con olor fragante. Amén. Agradecidos por todo lo que Él hace y seguirá haciendo en y a través de nuestras vidas. El tema que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar sobre la fe. Amén. Sobre la fe vamos a hablar el día de hoy. Y el tema que hemos puesto es la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. A veces cuando hablamos de la fe, lo relacionamos a un gusto que tenemos. Y por ese gusto perseveramos, por ese gusto nos sacrificamos muchas veces. Y cuando a veces hay momentos que por lo que estamos ahí sacrificando algo, por lo que le estamos poniendo mucha más fuerza, muchas más ganas, a veces las cosas no se dan. Y comenzamos a cuestionarnos nosotros mismos y decimos: ¿será que acaso que me faltó fe? ¿Será acaso que me faltó un poquito más de oración? Junior, por favor, la luz de aquí, gracias. Sí, ahí. Está bien. Y a veces creemos que para alcanzar algo necesitamos un esfuerzo más que tenemos que añadirle. Y en sí a veces suceden las cosas de esa manera. Pero nuestra fe no nos garantiza que lo que estamos pidiendo se va a materializar. Porque la fe del hombre es limitada. La fe terrenal es condicionada a cosas. Y en esta semana que teníamos un seminario y me tocó exponer, y le dije que nuestra fe terrenal, lo único que nos alcanzó fue para recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Porque cuando recibimos la vida del Señor, debemos entender que ya no operamos en nuestra fe, sino, como lo dice Gálatas 2:20, en la fe del Hijo de Dios. Y es ahí donde la palabra nos enseña que tenemos que avanzar no por vista, sino por fe. Porque aún no viendo las cosas, creemos que se darán. Porque aún no viendo que lo que estamos pidiendo, lo que el Espíritu ha puesto en nuestro corazón, por lo cual perseverar en la fe del Hijo de Dios, aunque no lo veamos, sabemos que se va a cumplir. Sabemos que se va a cumplir. Y yo creo que muchos de los que estamos presentes en este auditorio hemos experimentado en algún momento algo por lo cual hemos estado orando, por lo cual hemos estado poniendo mucho más fe, mucho más empeño, pero a veces no se dan. Y cuando entendemos que es la fe del Hijo de Dios que opera en nosotros, cuando entendemos ese principio, se quitará un gran peso de nuestras vidas. Se quitará un gran peso de nuestras vidas. Porque es la fe del Hijo de Dios la que ha vencido el mundo. Es su fe. Ahora esa fe improntada en nuestro espíritu. Y yo le invito, por favor, que abramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y lo vamos a estar compartiendo en la
traducción, nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, la fe. ¿Qué es lo que vence el mundo? La fe. Porque el mundo o el sistema muchas veces te dirá: no se puede. Porque el mundo muchas veces te dirá: tú no estás capacitado para aquello. Eso no es para ti. Ese trabajo te queda grande. Y sin número de palabras que a la larga se convierten en oposiciones para podernos desarrollar en lo que ya Dios habló a nuestras vidas. Y si el Señor inspiró a aquel hombre que escribió de que no caminemos por vista sino por fe, porque sabía que muchas personas han de haber quedado cortos en el camino porque se dejaron llevar más por lo que veían que por lo que Dios había dicho a sus vidas. Y yo creo que en este tiempo no es mucha la diferencia. Nuestra fe siempre nos lleva a hacer algo de más. Nuestra fe siempre nos lleva a decir: yo puedo un poco más. Nos enseña a descansar en Él. Nos enseña a descansar en Él. Porque ya no será el llenar nuestras expectativas, sino ahora entender cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Dice la palabra del Señor que todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él se sustentan. Y es por eso que es muy importante entender el propósito eterno de Dios para la iglesia. El mundo está lleno de injusticias. El mundo está lleno de conflictos. El mundo conlleva a la destrucción. Porque todo lo relaciona a las fuerzas humanas. Todo lo relaciona a la conveniencia del hombre, los intereses personales de por medio. No sé si a usted le ha pasado, pero en algún momento me pasó cuando quise emprender en alguien y de repente alguien apareció y me dijo: tú no puedes hacer eso. Y la verdad que le hice más caso a lo que me dijeron que a lo que Dios ya había hablado de mí. Y ni siquiera había comenzado y yo ya había fracasado. Porque lo terrenal siempre se opone a lo espiritual. Lo carnal siempre se opone al desarrollo de la vida del espíritu. Lo temporal siempre se opone a lo eterno. La naturaleza caída siempre se opone al espíritu vivificante que es en Cristo Jesús. Y debemos de entender que en cada uno de los que estamos presentes opera la fe del Hijo de Dios. Opera la fe del Hijo de Dios. En cierta ocasión, un pastor de apellido Jordán en Buenos Aires, Argentina, dice que él recién comenzaba su obra pastoral y era muy pequeña la congregación. Pero cada vez que él se dirigía hacia aquel lugar donde estaba la congregación, dice que él se llenaba de mucha tristeza, porque alrededor donde él estaba ubicado, dice que habían muchos niños muertos de hambre, pasando necesidades, en condiciones de calle. Y cada vez que él pasaba por ese lugar se llenaba su corazón de mucha tristeza. Y todos los días le preguntaba al Señor: ¿qué puedo hacer en estos niños? ¿Qué puedo hacer para que estos niños sean levantados? Y de repente en una ocasión le consultó a la esposa y le dijo: ¿qué podemos hacer por ellos? Y comenzaron a planificar para poder levantar un orfanato. Un lugar donde estos niños tengan donde llegar a dormir, donde tengan que comer. Y lo primero que ellos dijeron: ¿cómo podemos hacer si no tenemos recursos? El primer síntoma
que el sistema ha improntado en la mente del hombre. ¿Qué podemos hacer si no tenemos recursos? Y de repente dice que esta pareja de pastores, de esposos, comenzaron a orar y dice que en uno de esos días el Señor los direcciona hacia un lote baldío donde estaban ahí ubicadas unas antenas de radio, y ellos hablaron con los administradores de ese lugar para que le permitieran poder levantar un lugar para ayudar a aquellos niños. Y dice que cuando ellos comenzaron a comentar, a compartir el proyecto, dice que estos administradores le cedieron un espacio del terreno. Y que nuevamente comenzó y surgió aquella pregunta: ¿pero qué haremos con tan solo un lote baldío? ¿Qué tan solo haremos con este terreno? Y dice que esa noticia en ese barrio comenzó a circular, que llegó a oídas de un hombre que tenía un depósito de madera, y que este hombre conoció del tema, y dice que se le acercó y le proveyó de todos los materiales para que él puedan construir una casa en ese lugar. Y que eso no fue todo, sino que dice que también llegó a oídas del lechero y del panadero, y dice que ellos comenzaron a proveer los recursos para alimentar a estos niños. Y dice que todas esas obras misioneras, hombres que venían del extranjero, dice que comenzaban a financiar esa obra. El sistema siempre se va a oponer en el desarrollo de los hijos de Dios en esta tierra. El sistema siempre va a querer poner dudas en tu mente. El sistema siempre va a querer poner oposiciones en tu mente. Por eso dice el libro de Corintios que las armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. Porque la oposición del hombre comienza en la mente. Comienzan a presentar preconceptos en decir: no es que no se puede, es que el de acá se va a levantar a decir que no lo hagan ahí, y sin número de argumentos. Pero hoy yo te vengo a decir que ya no operamos en una fe limitada, sino que ahora operamos en la fe del Hijo de Dios, el cual rompe todo argumento, el cual viene a romper toda oposición que te ha venido estancando en el desarrollo de tu ministerio aquí en la tierra. Salmo 122 dice que somos hijos poderosos, que somos hijos poderosos en esta tierra, que tenemos todos los recursos, que en Cristo Jesús estamos plenos, completos, no nos hace falta nada. Lo único que tienes que es determinar a creer que Cristo Jesús te va a sustentar y a sustentar en todo lo que tú hagas. Te va a respaldar en todo lo que tú hagas. Porque eres un hijo de Dios. Y hoy en día esa obra lleva muchos años. Y no tan solo quedó ahí en ese barrio, sino que dice que se extendió a otras ciudades. Y que tan solo comenzaron con 25 niños. Y ahora son miles de niños los cuales tienen la oportunidad de brindarle un alimento, de brindarle un techo donde poder llegar a descansar. El hombre terrenal siempre se fija en las cosas terrenales, pero los hijos de Dios vemos mucho más allá de lo que ven nuestros ojos naturales, porque es la fe del Hijo de Dios la que nos produce el querer como el hacer, y el creer de que si que Él no escatimó la vida de su Hijo, que dio la vida de su Hijo por todos nosotros, aún no mereciéndolo. Si Él no escatimó la vida de su Hijo, entonces ¿de qué se podrá privar el Señor para darnos todo lo que pedimos conforme a su voluntad? Esas barreras que se han venido presentando delante de ti, esas oposiciones que se han venido presentando delante de ti,
Dice el libro de Nehemías capítulo 4 que cuando este hombre se determinó a levantar, a restituir los muros de Jerusalén, lo primero que se presentó fue la oposición. Muchos le decían en ese momento que lo que él estaba construyendo no lo podía sostener nada. Y comenzaron a hacerle creer a él que no iba a poder, que no lo iba a lograr, de que lo que estaba haciendo era en vano, que lo que él estaba armando, lo que estaba ahí estructurando era una edificación que tarde que temprano iba a caer. Yo no sé si en el transcurso de los días, de los últimos meses, has venido preparando ese proyecto de vida, has venido preparando esa meta, estableciéndote para este año. Pero hoy te vengo a decir de parte de Dios que no temas, que no te limites, que no veas al sistema como una oposición. Recuerda que mayor es el que está en ti, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Si Dios te estableció en un lugar a liderar una área de cualquier esfera social que sea, si estás liderando, estás al frente como administradora de empresa, si estás al frente como, qué sé yo, como líder de aquí de la congregación, si estás al frente como líder comunitario, no temas, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Es la fe del Hijo de Dios que está operando en ti. Aquellos hombres, mujeres que están dedicados a la educación, a enseñar, no se detenga. Si ven aquellos niños, aquellos jóvenes que necesitan una palabra, no teman, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. El sistema dice: esta nueva generación nuevamente caerá, nuevamente será una generación fracasada. Pero yo te vengo a recordar que en ti y en mí ha sido dispensados los recursos del reino de Dios para establecerlos en esta tierra. Si te mueves en la comunicación, si estás trabajando en los medios de comunicación, si estás trabajando, qué sé yo, en la medicina, ese es el lugar donde Dios te estableció. Es ese lugar donde Dios va a manifestar su poder, su gracia y su favor, donde otras personas no pueden llegar. Porque no es tus fuerzas. Y Dios a alguien está hablando en este día. Ya no sigas empujando más esa puerta que no te conviene. Ya no sigas tratando de empujar, de derribar esa puerta que no te conviene. Porque no es en tus fuerzas, no es por el grado de fe que le pongas, sino cuando comiences a operar en la fe del Hijo de Dios, entenderá que esa puerta tan solo era una oposición para el avance para el avance del reino de Dios en tu vida. Ya no sigas esforzándote más en tratar de ganar lo que Dios no te ha entregado. Ya no sigas tratando de firmar ese contrato porque no te conviene. Es más, aunque se va a escuchar un poco fuerte, ya no sigas orando más por ese contrato porque no te conviene. Dios le está hablando a alguien esta mañana. Podrán haberte presentado el negocio redondo del año, pero a la larga se va a convertir en una carga para tu vida. Entendamos que es la fe del Hijo de Dios. Entendamos que su bendición enriquece y no añade tristeza. Somos poderosos en esta tierra. Y es su propósito el que se tiene que manifestar. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó
asimismo por mí. Esa es una realidad eterna que fue establecida e impartida cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Fue algo que recibimos por gracia. Vuelvo y repito, no fue algo que recibimos porque lo merecíamos. Pero aún no mereciéndolo, el Padre nos los entregó completo. Ahora la pregunta es, ¿para qué recibimos completo ese regalo? ¿Para guardarlo? ¿Para encasillarlo? ¿O para que sea manifestado en esta tierra? Espiritualmente estamos completos, pero mientras nuestros pies estén puestos en esta tierra, necesitamos manifestar lo que ya es una realidad. Y esa es la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y por ninguna parte de la Biblia el Señor dice: tienes que hacer o añadirle algo de lo que tú piensas, algo de lo que tú crees. El Señor nos llama a manifestar lo que ya es. A que se imparta lo que ya ha sido consumado en Cristo Jesús. Ya no viviendo por cosas temporales, sino entendiendo que todo lo que manifestamos es en un ámbito eterno, espiritual. Es por eso que ya se quitó ese gran peso de encima, donde creíamos que necesitamos hacer mucho más para agradarle a Dios, donde necesitamos hacer mucho más para recibir más de Dios. Ahora entendemos que hacemos y damos la milla extra, no para recibir algo a cambio, sino en gratitud por todo lo que hemos recibido. Porque es la fe del Hijo de Dios obrando en el matrimonio. En esta semana alguien me decía: aún para corregir a nuestros hijos necesitamos darle ahí su tate quieto. Y le digo: por supuesto que sí. Otra cosa es que lo hagas picadillo. Pero es necesario corregir a nuestros hijos. Si él mismo, la palabra de Dios dice que él al hijo que ama lo corrige. Si actuamos en nuestra fe, vamos a querer cambiar a nuestros hijos a nuestra manera. Vamos a querer que ellos sean como nosotros. Vamos a exigirle que lo que yo he sido, ellos tienen que ser. Pero cuando entendemos que es la fe del Hijo de Dios, es una realidad improntada en el espíritu de ellos. Donde se trata de no es lo que qué quiere mi papá o mi mamá, sino de entender lo que ya el Señor, por lo que ya el Señor nos apartó. Romanos capítulo 8, 30 dice que hemos sido predestinados, llamados, justificados, glorificados, para que seamos la imagen del Hijo de Dios. Todo se centra en Él.
Todo es por Él, todo es para Él y todo es en Él. Él es la centralidad de todo. El hogar edificado en la centralidad de Cristo. El negocio centralizado en la fe del Hijo de Dios. Todo se centra en Él. Porque ¿qué dice Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hemos sido absorbidos por esa verdad. Hemos sido absorbidos por esa realidad. Es lo que Él hace en y a través de nuestras vidas. Hebreos 11, 33 al 38. Y cuando leía este texto bíblico me daba mucha luz sobre el tema que estamos tratando. Y dice que por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron. Ahí hagamos un paréntesis. Cuando apagamos fuegos impetuosos, cuando tapamos la boca a los leones, no significa que tan solo ahí está operando la fe del Hijo de Dios. No significa que cuando recibimos victorias o cuando hemos logrado algo, no significa que tan solo ahí está operando la fe del Hijo de Dios. Que no caigamos en ese error de relacionar las victorias a las respuestas recibidas de Dios. Porque miren lo que dicen más adelante. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, fueron a pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errado por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces eso quiere decir que la fe del Hijo de Dios no tan solo opera en mí cuando alcanzo un logro, sino que la fe del Hijo de Dios me produce en mí y me conlleva a hacer su voluntad. Que el hacer la voluntad de Dios produzca esa paz en nuestro corazón, de saber que estamos en el lugar correcto, de saber que estamos haciendo las cosas correctas. La fe del Hijo de Dios no está condicionada a lo que yo creo que está bien, o a lo que yo creo que merezco, o a lo que yo creo que me conviene. La fe del Hijo de Dios produce que la voluntad y el propósito eterno del Padre se manifieste en nuestras vidas. Es por eso que no hay nada que nos pueda separar de su amor. Porque entendemos que su fe nos hace permanecer en ese propósito eterno. Cuando comencemos a entender este principio, ya dejamos de andar todos ahí tristes por la vida. Dejamos de andar todos ahí, como melancólicos. Porque sea en la abundancia como en la escasez, el propósito de Dios permanece en mí. Así como apagaron fuegos impetuosos, así como fueron perseguidos y muertos a filo de espada, el propósito eterno de Dios sigue permaneciendo y funcionando en mi vida. Ni ángeles ni principados, ni la abundancia ni la escasez, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo profundo ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Podrá robar el gozo que tenemos en el Señor.
Nos podrá robar ese propósito eterno, el cual fuimos incluidos en su Hijo. Porque entendemos en quién estamos. Entendemos cuál es nuestra identidad. Entendemos cuál es nuestra posición. Entendemos que día a día damos un paso, pero seguro, firme, confiado de que el Señor sigue obrando en nuestras vidas. No sé lo que te ha venido robando el gozo. No sé lo que ha venido provocando en tu corazón esa inseguridad. El que te sientas ahí intimidado, en el que no quieras avanzar, en el que te quieras sentir todo ahí como rechazado, como aislado de la gente. No sé lo que ha venido provocando eso en tu corazón. No sé lo que ha venido provocando que tus metas se desvanezcan. Pero recuerda que mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros. No desistamos. No tratemos de creer de que somos unos fracasados. No tratemos de entender que las cosas las estábamos haciendo mal. No permitamos que la palabra de otro hombre destruya y opaque lo que ya Dios improntó en tu espíritu. Pablo, a través de la carta a los Gálatas, los exhortó fuertemente. Porque Pablo dice que hasta con su vida estableció el evangelio de Jesucristo. Y dice que más tardó en irse que en enseñar. Cuando entró la doctrina de los judaizantes a decirles que sí, que era necesario la fe en Jesús para ser salvo, pero que también tenía mucho valor poder cumplir la ley. Y Pablo los exhorta fuertemente y le dice: Gálatas insensatos, habéis comenzado por el Espíritu y queréis terminar en la carne. Porque se dejaron fascinar, se dejaron confundir, se dejaron neutralizar por lo que decía la gente de ellos. Que hoy en día nosotros no permitamos que ninguna voz extraña destruya, quite o desplace lo que ya Dios estableció en la cruz del Calvario al dar la vida de su Hijo. Somos hombres y mujeres entendidos, que sabemos que las leves tribulaciones obran a nuestro favor, que sabemos que las pruebas obran a nuestro favor, que sabemos que aún las puertas que están cerradas obran a nuestro favor. Nada lo que Dios permite para nosotros es en vano. Todo tiene una acción y una reacción, pero debemos de entender nuestro sentido de pertenencia, dónde estamos posicionados, cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, cuáles son los recursos que me gobiernan. No tratemos de buscar la felicidad por fuera cuando ya Él derramó todo su amor en nuestro corazón. No tratemos de buscar recursos por fuera tratando de llenar lo que ya tan solo el Hijo pudo hacer en nosotros. Tratando de buscar por fuera lo que ya se nos fue metido por dentro. Lo que ya fue improntado en nosotros. Lo que ya fue transferido por gracia y por favor. Porque todo proviene de Él. Si antes, cuando vivíamos en delitos y en pecado, dice que Él no escatimó la vida de su Hijo, sino que por amor lo dio a favor de nosotros. Ahora siéntete seguro de lo que eres. Siéntete seguro de lo que eres. No trates de buscar el ser en las obras. No trates de buscar tu identidad en lo mucho que haces. Que las obras sean el resultado del entendimiento de lo que ya somos en Cristo Jesús. Muchas personas dicen que hay tanta irrelevancia o hay tanta como oposición, como que no queda algo bien claro cuando la palabra de Dios dice que tan solo por la fe somos salvos. Pero por otro lado dice el apóstol Santiago que la fe sin obra es muerta. La fe que habla Pablo
en el libro de Romanos es una fe de salvación. La fe que habla el apóstol Santiago es una fe resultado de la salvación. Entonces no tiene nada que ver o no tiene similitud en el significado de una cosa con la otra. La fe en Jesucristo produjo en mí que reciba el regalo de la salvación. Pero ahora que soy salvo, doy como resultado las obras. Porque de nada sirve que Dios diga o su palabra nos diga que hemos sido llenos del Señor si lo único que estamos manifestando es una vida vacía. No tiene congruencia. Siéntete seguro que tu fe te alcanzó o nos alcanzó para recibir el regalo de la salvación. Pero ahora las obras que se manifiestan es el resultado de vivir en la fe del Hijo de Dios, la cual nos lleva a ser más efectivos, más competentes, la cual nos hace entender la unidad en el Espíritu, la cual nos hace entender que somos un complemento el uno del otro, la cual nos hace entender que necesitamos la gracia que tiene tu hermano para seguir creciendo en favor. Mira al que está a tu lado y dile: necesito de tu gracia para crecer. Necesito de lo que tú tienes para ser pleno en Cristo Jesús, para manifestar esa plenitud de Dios. Es por eso que es muy importante estas reuniones, porque aprendemos a valorar, aprendemos a recibir, aprendemos a dar de lo que gracia hemos recibido. Qué bonito cuando aprendemos a valorar, a honrar la gracia que Dios ha depositado en el otro hermano. Qué bonito es recibir esa palabra de afirmación que viene de mi hermano que está al lado. Qué lindo es honrar. Porque la honra no es de un solo lado, la honra es mutua. Yo no honro al súper ungido. Yo honro a aquel hermano que es parte de ese mismo cuerpo al cual yo pertenezco. Yo honro a aquel hermano que me abre la puerta para poderme recibir con un fuerte abrazo. Honro a aquellas hermanas que me hacen llegar ese sobre para presentar lo que por gracia doy. Honro cuando estoy aquí al frente adorando la alabanza, la exaltación al Padre. Honro a cada persona que se para aquí al frente. Honro el mensaje. Honro la gracia que hay en los niños. Honro la gracia que hay en el matrimonio. Honro la gracia que hay en los empresarios, en los emprendedores. Porque todos hacemos parte del mismo cuerpo el cual el Señor levantó, para que seamos la imagen de su Hijo aquí en la tierra. Cuando aprendemos a honrar, aprendemos a disfrutar de la fluidez de la vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Cuando alguien se acerca a saludarte, a darte la mano, por favor, recíbele el saludo. Cuando llegues a este auditorio y si hay 1 o 2 personas, acércate a saludarlos. No sabemos cuál es la situación por la cual están pasando. No sabemos si vienen necesitados de ese abrazo de parte de Dios. Y en ese momento el Señor está usando tu vida para fortalecerlo, para renovarlo, para decirle: aquí estoy, hijo mío, tú no estás solo. No escatimemos al hermano que viene por primera vez. Que si viene en bermuda, que si viene en mocho, que si viene en gorra, que no nos importe a nosotros cómo venga. Lo que verdaderamente nos debe de importar es expresar el amor de Dios, porque ahora estamos entendiendo que no operamos en la fe terrenal, sino ahora en la fe del Hijo de Dios. Porque la fe del Hijo de Dios me lleva a ver mucho más allá de apariencias. Me lleva a ver el corazón de la persona. Me lleva a ver qué es lo que está pasando en mi hermano. Me lleva a ver en qué le puedo servir a mi hermano. Me lleva a orar por él. Me lleva a estar ahí en ese proceso con él. Eso es vivir en la fe del Hijo de Dios.
no avanzando por vista, no caminando por vista, no trascendiendo por vista, sino entendiendo que en todo tiempo y en todo lugar, lo que vivimos en la carne, también lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y cuando la palabra habla de vivir en la carne, no está hablando de pecado, está hablando de vivir en este cuerpo físico. Claro, porque a veces escuchamos carne y rápidamente lo relacionamos con pecado. Estamos hablando de este cuerpo glorificado. Este cuerpo glorificado. En ti opera la sabiduría y el poder de Dios. En ti opera la fe del Hijo de Dios. Sea que alcances ese gran logro, como así mismo si estás en las pruebas, es la misma fe que está operando en ti y en mí. Es la fe la que nos sostiene, es su gracia, su amor, su palabra. Así le plació al Señor. Por eso que de hoy en adelante, todo lo que nos propongamos, todo lo que planifiquemos, comencemos no poniendo nuestra mirada en los recursos, sino en la fe en la que me habita, sino en esa fe que me habita, en la fe del Hijo de Dios en la cual opero, la cual me lleva a avanzar, a crecer, a desarrollarme, aún no viendo nada a mi alrededor, aún no viendo nada a mi favor, porque ahí es donde aprendemos a descansar en el Señor. Ahí es donde aprendemos y se hace vida cuando le decimos a veces: Señor, en ti confío. Señor, yo doy mi vida por ti, hasta el final iré contigo. Pero cada vez que suena el cantar del gallo, evidencia el pensamiento limitado del hombre. Evidencia que toda palabra partió desde una emoción. Pero así mismo como el corazón está siendo evidenciado, así mismo el Señor sale a nuestro encuentro a repetirnos por 3 veces: tú me amas, tú me amas. Ahí aprendemos a descansar en Dios. Si te has sentido cargado, afligido, si has estado pensando de que las cosas a ti nunca te van a salir bien, si has estado pensando que ese trabajo, ese negocio, ese proyecto no va a salir, hoy te digo de parte de Dios: que todo lo que pedimos en su nombre, creyendo conforme a su voluntad, lo recibiremos. Nada está perdido. Esta leve tribulación tan solo estaba probando nuestros corazones. Esta leve tribulación lo único que estaba provocando que haya una mayor madurez en nuestras vidas. Si se te estaba haciendo imposible de que tu esposo esté en este lugar, que tu esposa esté en este lugar, ya no pelees en tus fuerzas. Si has venido luchando por muchos años para que tus hijos estén en este lugar, sirviéndole a Dios, adorándole a Dios, ya no sigas peleando en tus fuerzas. Ya no sigas peleando en tus fuerzas. Aprende a descansar en el Señor y a creer que todo lo que proviene de Él obra para bien. Todo obra para bien. Sigue esforzándote, pero ya no en ti,
Sigue esforzándote en lo que Dios ha dicho de ti, en lo que Él ha dicho de ti. Pongámonos sobre nuestros pies. Ahí si tú quieres levantar una alabanza al Señor, si tú quieres expresar con tu boca, con tus palabras, una adoración al Padre, reconociendo que si estamos aquí es por Él, que es su fe lo que nos ha sostenido, que es la fe del Hijo de Dios lo que nos ha sostenido. Si te has sentido débil, recuerda que Él es tu fuerza, es tu fortaleza. Su gozo es tu fortaleza. Si te has sentido triste, Él es tu consuelo. Si te has sentido desesperado, Él es tu paz. Si ya tus fuerzas se agotaron, si ya tu fe llegó al punto y ves que te has sentido ahí como neutralizado, te has sentido de que no avanzas, de que no sabes ni para dónde coger, buscando tratar de obtener soluciones en los lugares incorrectos, en amistades, o qué sé yo, gente que está a tu alrededor, tratando de llenar ese vacío, en tu corazón, que las cosas no te han estado saliendo bien y has estado tratando de llenar ese vacío de tu corazón en otros recursos que no ha sido Dios. Hoy el Señor te consuela, hoy el Señor te fortalece, hoy el Señor te renueva y te recuerda que lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Vivimos en la fe del Hijo de Dios, esa fe que vence al mundo, esa fe que venció el sistema, esa fe que venció lo corrupto, esa fe que venció lo injusto de esta tierra. Esa fe es la que opera en cada uno de nosotros. Cierra tus ojos, por favor. Levanta tus manos a los cielos y dale gracias al Padre. Gracias porque aún cuando el fracaso ha querido tocar la puerta, ahí cuando la escasez ha querido tocar la puerta, es el Señor el que ha venido ahí preservándote. Ahí cuando la injusticia ha querido tocar la puerta de tu vida, es el Señor el que te ha sostenido. Es su palabra lo que te ha sostenido. Porque las cosas aún no han terminado, dice el Señor. Porque las cosas aún no han terminado, dice Dios. Jessica, las cosas aún no han terminado, dice Dios. Las cosas no han terminado aún. Aunque tu fe ha claudicado, aunque tu fe ahí se ha debilitado, dice el Señor, las cosas aún no terminan. Porque ahí en el lugar donde no has visto nada, porque ahí donde esa leve tribulación ha querido enseñorearse de tu mente, Dios siempre te ha levantado con la palabra. Y te lo vuelve a decir, aún las cosas no han terminado, Jessica. Yo estoy obrando y yo veo lo que muchas veces la incredulidad no nos deja ver. Porque ahí yo estoy viendo lo que el hombre no mira. Porque aquella persona aún en esos momentos de soledad, en esos momentos cuando no hay nadie a su alrededor, él reconoce que lo único que lo sostiene es la palabra, que lo único que lo sostiene es el amor de Dios. Y lo que él un día confesó en tu vida, que muy pronto vendrá contigo a este lugar, Dios está obrando en su corazón.
Dios está obrando en su corazón. Porque lo que ha sido imposible para el hombre, para Dios es posible. No te detengas, dice el Señor. Sigue perseverando, porque tarde que temprano verás manifiesto lo que comenzó con una palabra, lo que comenzó con una semilla. Un día declaraste al Señor y le dijiste: en mi casa y yo te serviremos, Señor. Ya no caminaré más sola, sino que mi casa y yo te serviremos. Mi casa y yo te serviremos. Hay muchas personas en este auditorio que se han encontrado en esa misma condición, donde han creído que sus planes ya han fracasado, donde han creído que las peticiones que le han dicho al Señor ya han fracasado, que no tienen respuesta. Pero hoy te digo de parte de Dios: no te canses, no te fatigues, no creas que yo me he olvidado, porque aquel que comenzó la buena obra, dice Dios, aquel mismo la perfeccionará. Aquel mismo la perfeccionará. Aquel mismo la perfeccionará. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Padre eterno. Aleluya. 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 Creemos en tu poder, los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús. Aleluya. Ahí adora a Dios, adora a Dios. Exalta el nombre del Señor. Dale gloria, alabanza a Él, porque tan solo Él es merecedor de toda alabanza, de toda exaltación. Levanta tus manos y adórale al Padre. Él está en este lugar. 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 Espíritu Santo, gracias. Ahí Él está hablando a tu corazón. Ahí el Padre está hablando a tu corazón. Ahí el Padre está hablando a tu corazón, recordándote lo amado que eres para Él, recordándote lo preciado que eres para Él, recordándote que eres ese especial tesoro, que no habrá nada ni nadie que te separe de Él, que te separe de Él, que te separe de Él. Aleluya, aleluya. 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 Y lo que harás en mí, creo en ti, Jesús. Y lo que harás en mí,
Vamos ahí, abraza al que está a tu lado, abraza al que está a tu lado. Dale un fuerte abrazo ahí, dile cuánto lo amas en el Señor. Recuérdale que no está solo, dile que Él no está solo en este proceso. Dile que Él no está solo en ese proceso, que tú estás ahí como hermano en la fe, que el Señor no se ha olvidado de ti. Dile, recuérdaselo, el Señor no se ha olvidado de ti, el Señor no se ha olvidado de ti, el Señor no se ha olvidado de ti, porque dice la palabra del Señor que Él estará con nosotros hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. No hay nada que nos pueda separar de Él, no hay nada que nos pueda separar de Él, porque lo que Él ya improntó en nuestro espíritu no tiene nada que ver con cosas terrenales, sino espirituales. Espirituales, hemos sido convergentes en Cristo el Señor, somos uno en Cristo el Señor, somos uno en Cristo el Señor, así como Él es uno con el Padre, así la iglesia también es uno con Él, somos uno en el Señor, recuérdale, somos uno en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, ahí en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre amado, Señor, oro, Espíritu de Dios. Diego, levanta tus manos, por favor. Padre, oro por la vida de Diego, Padre. Declaro que tú tienes el gobierno, el control absoluto, Señor, de este proceso en el cual se encuentra, Dios. Padre, que tú traes sanidad a su vida, Padre. Que todo lo que ha salido de lo normal, Señor, Padre, desaparece en Cristo el Señor. Padre, que toda dolencia desaparece, Señor, de su vida, Dios. Que todo malestar desaparece, todo lo que le ha estado impidiendo desarrollarse en su vida, Padre amado, en sus responsabilidades, desaparecen, Padre. Creemos que tu mano, Señor, tu palabra de sanidad, Padre amado, Señor, ha sido acentuada en su vida, Padre. Y Él testificará, Señor amado, que todo lo que recibió en estos días tan solo fue una noticia falsa, Padre. Creemos en Cristo el Señor, Padre, que tú estás obrando en sanidad en su vida, papá. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Ahí declaramos que toda dolencia en los huesos desaparece. Declaramos que toda dolencia en el corazón desaparece. Creemos que el Espíritu Santo está sanando los corazones. Creemos que el Espíritu del Señor está trayendo paz a la vida. En el nombre de Cristo el Señor. Y sí, el Señor trae paz a tu vida, trae paz a tu vida, trae paz a tu vida el Señor. Toda ansiedad, toda desesperación desaparece, porque la vida del Espíritu está obrando en ti. La vida del Espíritu está trayendo afirmación a tu corazón. A tu corazón, a tu corazón, a tu corazón. Todo ha surgido porque ha habido esa inseguridad en el corazón. Mas el Señor te dice en esta hora: no te preocupes, no te desanimes, no te desesperes, porque yo estaré contigo hasta el fin. Todo lo que contra ti han querido conspirar ha caído por tierra, porque yo te he preservado. Porque yo te he preservado, dice el Señor. Porque nada ha terminado aquí. Hay mucho por qué recorrer, dice Dios. Hay mucho por qué recorrer, hay mucho por qué recorrer. Tú no estás solo. Mira a la mujer que está a tu lado. Ese es el instrumento que Dios ha puesto en tu vida, tus hijos, tu familia. Esta casa está contigo. Esta casa está contigo porque no estás solo, dice Dios. No estás solo, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios, pues despedimos a todos nuestros hermanos que estuvieron compartiendo esta transmisión también. Les amamos, les bendecimos.